Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos, bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Y hemos escuchado en los últimos días cuál es el posicionamiento de la clase política tradicional en Honduras respecto a la permanencia de la Maxi o no en el país. La clase política, los que quieren que se vaya son los que están siendo supuestamente perseguidos, los del otro lado dicen que se quede para que los sigan persiguiendo. Así está el escenario en cuanto al ámbito político. En las últimas horas, la sociedad civil también se ha pronunciado a favor de que se quede la Maxi. La iglesia, particularmente la confraternidad evangélica, ha señalado a través de un comunicado también en las últimas horas que la Maxi debe quedarse. Pero hoy nos ocupamos en el programa para tener una opinión técnico-jurídica de lo que realmente representa tener a la Maxi acá, si vale la pena tenerla o no. Ha avanzado el Poder Judicial, ha avanzado el Ministerio Público, ha avanzado la aplicación de la justicia en el país con la llegada de la Maxi, se ha fortalecido el sistema judicial con la creación de estos juzgados que son especializados en materia contra la corrupción. Y para abordar esta temática me acompaña un distinguido invitado, un profesional del derecho de mucha experiencia, que conoce perfectamente bien el tema. Le damos la bienvenida al abogado Julio Ramírez. Un placer tenerlo en el programa. Mucho gusto, Alan. Muy buenas. Un placer de estar aquí en un medio de comunicación que, como todos conocemos, tiene, y ustedes lo saben muy bien, una cobertura ya no solo nacional, sino que internacional, con el poder de las redes sociales y de la oportunidad de poder llegar no solo a los hondureños con este delicado tema, sino que también a los hondureños que están aquí en Honduras, sino a los que por alguna circunstancia están en el extranjero y que siguen de cerca los acontecimientos del país. Muy bien, entramos en materia. ¿Y en qué ámbito debería enmarcarse el debate de si se queda o no la Maxi? En base a su experiencia, decía yo en la introducción, están los políticos por su parte, la sociedad civil por su parte, la iglesia por su parte, todo el mundo hablando en relación al tema. Pero ¿dónde debería enmarcarse esa decisión? La introducción es muy buena, le cuento, porque venía pensando en el trayecto acá, que sí definitivamente debemos de pensar es que el tema está demasiado polarizado. Ya no hay forma de poder decir de una manera, desde el punto de vista político, de que las posiciones de las partes en conflictos están bastante, que puedan ayudar y dar luces a qué es lo correcto. En primer término, yo quiero dejar claro mi posición, porque después estos amigos creen que es que uno, y se han sacado una imagen que el que no quiere que esté la Maxi es que está a favor de la corrupción. Correcto. Número uno, yo estoy de acuerdo en que la Maxi se debe de quedar, pero hay un montón de cosas que hay que discutir. Una de ellas es, sí, eso es muy objetivo decirlo, hay un grupo, iglesias, sociedad civil, CNA, universidades que dicen, empresa privada, que dicen la Maxi se debe de quedar. La oposición dice que la Maxi se debe de quedar, y ya lo están diciendo más en función de que lo que quieren es provocar el impacto político en el Partido Nacional, más que la objetividad de país. Entonces, desde el punto de vista político siempre vamos a encontrar ese balance en el que los que quieren derrocar al Partido Nacional y quitarle estos 12 años de gobierno van a estar diciendo que la Maxi se quede, pero utilizándola como un instrumento de que pueda debilitar al poder político. Desde el punto de vista de las organizaciones que dicen que luchan contra la criminalidad, obviamente consideran de que la Maxi se debe de quedar. Uno de los criterios más objetivos que he visto de la clase política es el del expresidente Zelaya, cuando dice, no han hecho mucho, pero han hecho, y por lo tanto deben de quedarse. Entonces sí obliga a que primero entendamos el pueblo de Honduras, que este tema tiene un segmento político, y en el segmento político el Partido Nacional le atribuyen que no quiere, la oposición, que es libre y no se puede identificar que la totalidad del Partido Liberal y los partidos emergentes, más las organizaciones de sociedad civil, quieren que se quede. Ratifico, debe de quedarse. Pero esa es la parte en la que deben de resolver los políticos, y es más importante que entremos en el campo de la discusión de lo técnico jurídico internacional, que diga por qué debe de quedarse y en qué debe de mejorar. Claro, y lo que pasa es que hasta hoy no he escuchado ni he visto una medición real de la Maxi en lo técnico jurídico. ¿A qué me refiero? O sea, no he visto un análisis en cuanto al fortalecimiento del Ministerio Público, que dejó como legado este primer periodo de la Maxi.
que está por terminar. En cuanto ha mejorado la condición de la justicia, de la impunidad y una serie de problemas que se ven arrastrando como sistema en el país, que se supone que ese fue el espíritu por el que llegó a Honduras. Esa es la idea. Y en ese sentido, si nos vamos al talón, a las cuestiones fundamentales jurídicas, tendríamos que decir esto. Número uno, primero como país debemos de saber que los actores que han dicho hasta este momento, presidente de la Corte Suprema de Justicia y otras instituciones, en advertir que no podemos toda la vida estar con un órgano internacional, con una misión internacional, tiene asidero en la Constitución de la República. Las naciones se fundan sobre un principio, la libre autonomía la libre determinación de los pueblos. Significa que en primera fase, nosotros los hondureños deberíamos de ser capaces desde lo interno de luchar por el tema de la corrupción. Y estos organismos internacionales deberían de ser la excepción. En Honduras lo que estábamos transmitiendo hasta la misión es que no tuvimos la capacidad de hacerlo internamente. Pero de ahí vienen a un montón de argumentos a considerarse si lo que está haciendo la misión en términos concretos se podría decir. Cuando uno ve el informe de los Estados Unidos de la Cuenta del Milenio y todos los organismos internacionales que sitúan el tema de la corrupción, siguen diciendo que Honduras es un país altamente corrupto. Bajo ese principio, deberíamos de entender que la cantidad de casos que deberían de llegar al tema de corrupción en nuestro país deberían de ser bastantes. Y ahí tenemos una falencia, que obviamente, a mi gusto, hasta hoy la misión queda a deber. Y lo puedo probar. Cuando vino la misión, se crearon allá en el 2010 los órganos de jurisdicción nacional. Allá como por el 2014 se crearon los tribunales de extorsión y se crearon los tribunales de corrupción. Tribunal de corrupción no lleva más de 5 casos en 2 años. Dramático. Solo 2 sentencias. Roselena Bonilla y el Colegio de Abogados de Honduras. 5 casos. Pero a la par la Corte Suprema de Justicia emite la estadística del juzgado ante extorsión y dicen que llevan más, o sea, una cantidad que la tengo anotada de memoria, pero alrededor, o sea, más de 5,000 casos. Una cantidad bastante alta en relación a lo que te dice la cantidad de casos que están llevando. Otro de los elementos que yo puedo colocar sobre el tema de discusión es si la MASI dirigió bien el tema de lo que tenía que hacerse en Honduras de tal manera que no lesionara las instituciones democráticas y jurídicas en Honduras. Me explico. Víctor Mesa, yo lo tengo en un video, él explicó que cuando vino el señor Jiménez Mayor se hizo una estructura que significó los juzgados de corrupción, significó la UFESIC y un sistema de persecución de la corrupción. Para mí, ¿qué está mal de eso? Y lo digo desde la óptica que experimenté el caso siendo el titular de la defensa de Roselena Bonilla, que no era correcto porque le quitas a lo más sagrado del enjuiciamiento penal, que es que el juez sea independiente. O sea, cuando la UFESIC depende del Ministerio Público, cuando los jueces dependen del Ministerio Público, entonces, y de la MASI, entonces estás diciendo que la persona, y ahí hay que colocarse en la persona que está siendo acusada, y que la persona que está siendo acusada, entonces estoy en desventaja, porque estoy hasta una estructura que la Fiscalía me acusa, pero el juez también responde a los intereses de la MASI, y no son absolver, son condenar. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, si los casos que fueron judicializados fueron los correctos. Y ahí es donde yo veo que hay en la MASI, CNA y ciertas instituciones una doble moral. ¿Por qué? Me explico, Alan. Roselena Bonilla, condenada a 58 años de prisión. 8 delitos de fraude. Y cuando uno conoce el caso sabe que es un solo fondo el que se le atribuye que manejaba el despacho de la primera dama, que es una sola serie de cantidad de cheques, pero le dicen que son 8 delitos. Ese mismo tribunal, o sea, estamos hablando los mismos 3 jueces, del caso de doña Roselena Bonilla, 2 semanas después condenan en el caso del Colegio de Abogados de Honduras y las personas entran por 191 delitos y salen condenados por 1. Y dicen que es
una misma cantidad, un mismo fondo manejado por el Colegio de Abogados, el Fondo de Previsión del Colegio de Abogados. Paralelamente, sucedía lo mismo con doña Rosa, mismo fondo en el Colegio de Abogados de Honduras, un solo fondo en el despacho de la primera dama. Aunque aquí se hayan hecho 191 cheques y aquí se hayan hecho 8 actividades de contratos, aquí dicen que no se podía dispersar y dividir la operación de la intención de quererme hacer el acto delictivo, porque acá no. Y cuando entonces viene la MASI y el CNA y no le dicen a la sociedad hondureña que aquí hay una doble aplicación de la justicia, obviamente estamos haciendo mal. Y entonces queda un debilitamiento desde la MASI en el que quiero los resultados. Y los resultados que quiero es llevarme el fruto de una condena de ciertas personas, pero no tengo el mismo celo de la aplicación del derecho con respecto a otros. Sino que van al impacto. Van al impacto. Van al impacto, o y al morbo, y a mover el morbo del ciudadano. O sea, es más impactante condenar a 58 años de cárcel a Rosalena del Lobo que a Olin Mejía y compañía. Así es, y entonces, ¿qué sucede? Aquí se dice, y los actores políticos dicen que hay que perseguir a la presidencia de la República antes de Porfirio Lobo Sosa, que es Manuel Zelaya Rosales, al mismo presidente Lobo, a su gobierno y al actual presidente en sus 2 periodos, 2014 hasta el 2020-19 que va a llegar en este momento. Pero aún, y digamos que fuese Mel, que fuese don Pepe o que fuese el presidente Hernández, si va a ser acusado porque alguien cree que es el órgano acusador, que debe de responder por ciertos actos ante el Estado de Honduras, debe de ser con toda la garantía de ley. Y una misión no debe de venir a apoyar 2 cosas que por lo menos te voy a decir que son de ejemplos. Una, Roselena Bonilla, y así lo he establecido yo, del sótano del mismo edificio al primer piso donde está desarrollándose la audiencia inicial, enchachadas de pies y manos, bajo el mismo criterio que tú dices. O sea, queremos ver a una primera dama, a alguien de esa magnitud, y la queremos ver enchachada. O sea, y lo que queremos es resultar y avalamos eso. Y yo puedo decir con toda la responsabilidad del mundo, el día que la Corte de Apelaciones modifica los delitos en una adecuada interpretación, la más acercada interpretación de la ley, procedía la revisión de medidas. Y cuando procede la revisión de medidas, en el caso de ella, y así lo he establecido yo en sendos ejemplos, no se le da la revisión de medidas, pero a los concejales sí. Y los concejales, el mínimo era 450 años y el máximo 1500 de la pena que podían enfrentar hasta ese momento. Entonces, queremos show, queremos sangre, queremos estar como en el circo romano, en la necesidad de imputar a personas eminentemente de imagen y llevarlas al escarnio público y con eso dar la apariencia de que estamos actuando correctamente. Yo, escuché una vez decir al señor Jiménez Mayor, nosotros tenemos las maletas listas. O sea, siento que también nos quedan a deber, porque hay mucha diferencia, Alan. Tú y yo vamos a seguir aquí viviendo casi nuestra vida, ya no tenemos dónde ir, no tenemos ni la edad para irnos de migrantes al extranjero y amamos nuestro país. Y entonces, para ellos es muy fácil venir a decir, son diplomáticos, no tienen ningún tipo de responsabilidad por sus actos, y entonces Jiménez Mayor dijo de lo más sencillo, nosotros tenemos las maletas listas y hechas y nos vamos. La semana pasada en el Congreso puntualizaron una serie de violaciones que supuestamente ha cometido la MASI con el respeto a la institucionalidad, incluso a la independencia de operadores de justicia, a la independencia que debe tener el fiscal para poder estructurar un requerimiento. Puntualizaron un montón de cosas. Pero me parece que el ejemplo que usted nos pone es el más claro de todos, el de doña Roselena del Lobo. ¿Sintió usted en la etapa que estuvo como representante legal de ella que de verdad se inclinó la balanza para poder evitar que se aplicara la justicia como correspondía? ¿Sintió usted la influencia como... Ellos vinieron acá más bien para que no sintiéramos eso? No, pero y lo puedo decir y lo puedo probar con hechos. Obviamente hay cosas, mira, yo le explicaba a una persona, hay cosas que suceden en un juicio y yo antes de venir acá le pedí permiso a don Pepe
para saber si podía decir cosas como estas, porque hay cosas que supimos, sabemos, y actores políticos como él, que es muy responsable de país, me autorizaba o no me autorizaba a hacer, y también yo no puedo decir nada que el cliente no me autorice, ni hacer lo que el cliente no me autorice. Pero cuando le revocan las medidas a doña Rosa, perdón, no le permiten la salida bajo medidas, la juez fue aplaudida por la MASI en una reunión. Adentro. No, en una reunión, en un lugar en el que estoy privado y como que si estuvieras aquí llegando, y entonces nos paramos y le aplaudimos porque no permitió la salida de prisión preventiva. ¿Pero en qué marco fue esa? ¿Eso? En una reunión de la MASI. Entonces, okay. ¿Qué es lo que te dice eso? Imagínate tú, te acusa el fiscal, que es su FESIC MASI, y la jueza es su FESIC MASI. ¿Cómo te sentirías tú si tú eres el que está acusado? O sea, nosotros nunca dijimos, don Porfirio Lobo Sosa, doña Rosalena Bonilla y yo que era el defensor, que no es que no vamos a rendir cuentas. O sea, debemos de rendir cuentas, y las personas que nos pusimos en una esfera pública vamos a rendir cuentas, y ellos estaban en esa posición. Pero si la estructura camina con el hecho nada más a que la MASI no diga de manera concreta qué cosas están pasando en el país y buscando una persecución objetiva, obviamente lo que nos van a heredar como país no está bien, porque nos van a heredar una mala aplicación de la justicia, a tal grado que yo sé, cuando estoy leyendo la sentencia que le imputaron a doña Rosa, que está totalmente carente de un montón de elementos que dejan mucho que desear de la capacidad intelectiva del juzgador. En ese sentido, no comparto lo que dijeron en el Ministerio Público, porque a diferencia de Jiménez Mayor, Guimaraes sí dijo algo en una de sus comparecencias, y dijo: nosotros presentamos los requerimientos que son autorizados por el fiscal general. Entonces el asunto es que lo que deja una inquietud para los que somos abogados es: ¿por qué ellos salen haciendo el show de los casos que supuestamente imputaron? En la última escena pública, si no me equivoco, fue este que han denominado el caso sobre el fraude sobre ruedas. Pero entonces hacen el escenario público, le han quitado esa... O sea, ya hemos perdido que nuestro fiscal general sea el que venga a decir: perseguimos a estas y otras personas, pero tampoco ellos no dicen si hay otros casos simbólicos suficientemente documentados, si les permiten o no les permiten acusarlos. Y entonces deja un sabor de boca en un país considerado con esos niveles de corrupción, si se está llevando a la velocidad que el pueblo hondureño quisiese que estuvieran imputados los casos de los que nos han gobernado, y que por el hecho de haberse puesto en una condición de gobernantes están obligados a darle cuentas al al pueblo de Honduras. Pero uno ve el contraste ahí, desde Rosalena tomándola como parámetro, como referencia, la diferencia de cómo han venido tratando los otros casos. Ese sobre ruedas, por ejemplo, la corrupción sobre ruedas, todos están defendiendo en libertad. Totalmente. O sea, y obviamente... Un perjuicio significativo. Y obviamente voy a considerar que, primero que todo, voy a validar que tienen el derecho. O sea, correcto. Hay algo que siempre estuvimos, que fue instrucciones mías del presidente Lobo hacia mi persona, y que yo compartía como abogado, es el hecho de que porque yo no esté en esta posición, no es que voy a decir que porque el otro no está. O sea, ellos tienen derecho a defenderse en libertad. Pero lo que no miraba correcto entonces es: ¿por qué ellos no y mi clienta sí? O sea, no me deja la sensación, y que la MASI no diga en voz alta, gritando, porque el artículo 10 del convenio de la MASI dice que el vocero debe ser alguien experto en protección de derechos humanos. Entonces, ¿por qué él no dice no se está aplicando la ley igual? ¿Y por qué él nos recrimina a los supuestos jueces en los que ellos participaron en un concurso? Y así lo dijo Jiménez Mayor en la OEA. ¿Por qué no recriminan entonces que la aplicación de la justicia parece ser de una medida para una persona y de otra a otra solo por el estatus de Rosalena Bonilla? Entonces, y si digamos que ese es el caso de ella, pero ¿qué va a pasar en el caso que también estemos haciendo otra injusticia? O sea, estoy de acuerdo, los exconcejales, sobre ruedas, el del Soctravi, tienen derecho a defenderse en libertad si procede. Y probablemente procede esa medida.
En base a su experiencia, probablemente procede que todo este montón de personas que han mencionado, los concejales también, procede que se defiendan en libertad, pero también procedía que Roselena de Lobo se defendiera en libertad. Lo que hay que entender, mira, cuando tú ves a actores como Miguel Pastor que vienen y se presentan, uno ya sabe que también se está desarrollando la cultura que la gente no se va a ir y que en vez de andar huyendo, voy a enfrentar mis juicios. Y la garantía que dice convenciones de las que Honduras es parte, de la Organización de Estados Americanos, convenios europeos, declaraciones de derechos humanos que dicen que la persona debe ser escuchada en libertad. Entonces, bajo ese punto de partida, sí, ratifico, la MASI se debe de quedar, pero debe mucho que mejorar. Debe de mejorar en temas puntuales, respeto de derechos humanos a todas las personas, que todos los enjuiciados sean vistos de la igual manera. Yo abogaría porque su apoyo sea más puntual al Ministerio Público y que reforzaran el sistema de acusación, pero que no contaminaran la independencia judicial. Porque yo así lo explica la ciencia, Alan. La ciencia penal es que cuando estamos ante el juez, la fiscalía y el defensor y el defendido somos iguales. Entonces, la importancia de que el juez sea independiente políticamente, económicamente y de toda índole, es para que los vea a los dos por igual. Entonces, yo sí reforzaría que la MASI apoye la investigación, que sean rápidos en la investigación y que sometan rápido los juicios, las personas que creen que deben de responder criminalmente por alguna actividad, y que en el juicio a todas las personas, sea un expresidente o un presidente en función, un presidente del Congreso, un presidente del Poder Judicial actual o anterior, cualquiera que sea la investidura de la que tuvo alguna hondureño, a todos se les respete el debido proceso. Y eso sí sería una herencia fabulosa que nos debería dejar la MASI. Y que no, o sea, cuando usted dice que saquen de escena la influencia sobre el Poder Judicial, es que ya no presionen a los jueces que le digan, hey, ya pasó un año y no has hecho nada. Una que esa, y otra esa es... fue la más no, cruda, esa fue una. La otra fue que cuando recién llegaban, querían que nuestros honorables jueces, nuestros honorables jueces de Corte de Apelaciones, y que inclusive nuestros magistrados de la Corte Suprema de Justicia tuvieran las puertas abiertas y fueran sus sirvientes. O sea, la justicia no es así. El ciudadano común hondureño debe de entender que el juez debe de tener la mejor garantía de total y absoluta imparcialidad e independencia y no tener ningún tipo de miedo. Pero ellos, ¿qué va a pasar? Se van a sentar el CNA, se va a sentar la MASI, les permiten a ellos estar presentes. Recordemos que hubo un episodio en la audiencia inicial, a Porfirio Lobo Sosa no le permitieron estar en apoyo de su esposa, en un sistema público y no en el sistema y a ellos sí les permitieron estar. Y cuando uno hace la observación respetuosa de decir por qué no, es que ellos son parte en el juicio. Cuando la juez me dice, son parte en el juicio, entonces yo digo, yo estoy totalmente contaminado el escenario. Entonces, si esta es la herencia, no estamos avanzando. Entonces, esas son las cosas en las que, repito, Alan, la MASI debe de quedarse por el tiempo necesariamente prudencial que sea necesario para apoyarnos. Hay un momento en el que como país debemos de actuar solos y debemos de caminar solos. Yo voy a ratificar, soy abogado desde hace 25 años, el sistema de enjuiciamiento en Honduras data del 2002, soy pionero de eso y yo sé que hay excelentes fiscales, sé que hay excelentes profesionales en Honduras y que si dotamos a la Fiscalía de total independencia para acusar, primer escenario, la Fiscalía de total independencia para acusar, de que presente los juicios en los que hay suficientes elementos e indicios para creer que hay una posibilidad de investigación, de necesaria investigación penal ya superada y que entonces tenemos que ir a juicio, y una total garantía de un juez imparcial e independiente. Entonces el primer escenario es llegar al momento en el que nuestros fiscales generales, nuestros fiscales especiales y los auxiliares y los agentes fiscales sean independientes, y que después, cuando estamos en el juicio, se observe el debido proceso, y así lo he explicado. En ese mismo tribunal, yo llevé posteriormente un juicio de una humilde mujer de tierra adentro y oro, Petrona Castro. Entonces, cuando digo esto, explico así, que sea igual Roselena Bonilla que Petrona Castro,
porque en los dos estoy legitimado a hablar. Ambas mujeres, ambas damas, y la única diferencia, una ostentó el cargo honorífico de primera dama de la nación y la otra es una mujer que fue departamento de presupuesto de la alcaldía de Lloro. Entonces, todos debemos de ser iguales ahí ante el proceso, y el juez nos debe de garantizar que a Petrona la veo igual que a Rosalena Bonilla, que a los exconcejales los veo igual que a Rosalena Bonilla, que a Miguel, que ya se puede mencionar porque está acusado, Miguel Pastor, y procesado, lo veo igual que a Rosalena Bonilla. Claro, si ya fue vencido justamente en juicio, podríamos decir que hay responsabilidad ya penal, pero ni aún en este momento hoy, porque lo puedo decir, lo creo, lo puedo defender incluso todavía, doña Rosalena está indebidamente condenada. En consecuencia de eso, la MASI, cuando se dice que se debe de evaluar, debe de analizarse qué aportes significativos nos ha hecho. Sigo diciendo, y lo repito igual por su importancia, 5 o 6 casos documentados y presentados en 5 años, en un país con este índice de corrupción, que un sistema de corrupción por ellos creados en 2 años solo haya podido llevar como 5 juicios y solo condenados 2, el que yo llevo de Petrona Castro, por un error de ellos, todavía está en un amparo. Entonces, sencillamente estamos diciendo que no estamos teniendo los frutos como el Estado está demostrando en temas como extorsión y otras materias. No, y está peor que antes. Mire, antes sin Maxi, nosotros hacíamos un análisis en el noticiero respecto a que estuvo preso el Pelón Acosta antes, o sea, sin Maxi, sin tanto escándalo anticorrupción y una oleada anticorrupción, una serie de personajes que estuvieron tras las rejas. Y sin violaciones de ley, porque vamos a ser claros en una cosa. Cuando tú dices presiones a instituciones del Estado, yo critiqué, cuestioné mucho un convenio MASI a través de Juan Jiménez Mayor, Procuraduría General de la República a través de Abraham Alvarenga. Lo cuestioné, porque dice, no va a haber, acuerdan que no va a haber conciliación. Oye, el abogado sabe que eso es incorrecto, porque no le puedes aplicar una norma, un convenio no puede estar por encima de la ley. Violenta una garantía. Una garantía, porque yo tengo derecho a la conciliación. Claro, el Procurador General de la República debe de analizar cada caso en particular, pero no es que puedo poner con un convenio algo que esté por encima de la ley, y que venga entonces un especialista internacional como Juan Jiménez Mayor y me diga que voy a promulgar esto en la persecución del delito violentando normas, no es correcto. Y no es que estoy a favor de la corrupción. O sea, yo le quiero decir a los que van a salir diciendo, Alan, cuando vean tu programa, que es que los que decimos esto es que estamos a favor de la corrupción. No estoy a favor de la corrupción. He dicho que hay cosas que hay que cuestionar en nuestro país, hasta como la construcción de esos edificios que están ahí a la vuelta de la esquina de por acá, de donde estamos ubicados. Pero el asunto es que no voy a poner primero también mi formación de abogado, y mi formación de abogado me dice que toda persona enjuiciada tiene derecho a un adecuado, correcto, debido proceso con las garantías. Entonces, cuando veo estas cosas que provocaron, obviamente ellos, claro, lo avalarán como que si fue muy bueno. Y si fuera sido muy bueno, los resultados así fuesen. Y no, pero no hay buenos resultados. No hay buenos resultados. ¿Y en qué lo evalúo yo? En lo siguiente, es que en la Procuraduría lo que debe buscar es resarcir daños. Y resarcir daños no necesariamente es que esté en la cárcel quien cometió un supuesto ilícito. ¿A qué me refiero? Si se puede conciliar, la conciliación no es significado de impunidad, sino que se pueda resarcir el daño al Estado, que se pueda enmarcar bajo el camino de que vuelva a su estado natural algún daño que se pudo haber hecho, y que no necesariamente se logra con la cárcel. Acá hay muchos funcionarios que van a la cárcel y les dicen, bueno, vas a estar 5, 10, 15, 20 años en la cárcel. Pero el dinero, el dinero no se recupera. No, hombre, se quedaron con el Entonces, dinero. colócate en el caso del hondureño de tierra adentro. ¿Qué prefieres? ¿Una persona presa o que el dinero se haya recuperado, que te signifique un pupitre, que te signifique una medicina, que te signifique un maestro más? Entonces, en el derecho penal moderno, y así viene desde las instancias europeas, y a veces eso es lo que cuestionan, pero el derecho penal moderno lo que dice es que la prisión debe de ser la última opción. Si hay mecanismos previos
y que la prisión no sea totalmente severa y que tú puedas crear un sistema sancionatorio de tal manera que prevenga el delito y que puedas buscar otros mecanismos y no necesariamente la privación de la libertad, eso es lo que la ciencia recomienda. Claro, debemos de llegar a un nivel en el que encontremos las fórmulas adecuadas, porque las fórmulas adecuadas nos deben de llevar al procedimiento en el que es lo más importante como país, y recuperar el dinero siempre va a ser mucho más necesario para que haya más medicinas. Yo he puesto este ejemplo y lo sigo diciendo. Yo nací en el 69 y existía en el Hospital Escuela. O sea que tengo 50 años de edad y en 50 años de edad no hemos hecho un hospital nuevo, pero sí hemos hecho edificios gubernamentales. Entonces, ¿qué es más importante? Y en eso es importante en un país con nuevos actores políticos, como está sucediendo, con nuevas maneras de pensar, con nuevos partidos políticos, la necesidad de que pongamos los temas de discusión donde debe de ser y los resultados de manera que podamos llegar lo mejor posible al pueblo, porque con esto estamos teniendo entretenido al país en el mundo político, en el mundo periodístico, en el mundo de los abogados que se concentran en Tegucigalpa. El asunto está entretenido, pero no estamos creciendo a los niveles económicos que necesitamos para que podamos sentirnos como país desarrollado. Es que hay una interconexión entre lo político, lo jurídico, lo penal, bueno, hasta lo futbolístico ahora lo hacen político y lo enredan, y yo creo que el país no avanza. Y hay un elemento. Usted me ha dicho durante el desarrollo del programa, 3 ocasiones me ha dicho que está de acuerdo que se quede la máxima. Muy bien, yo no estoy de acuerdo que se quede la máxima. Para mí es perder el tiempo. Y ya usted ya me dio los lineamientos de cómo se deben hacer las cosas solos. Fortalecer el Ministerio Público, que le permite la independencia del Ministerio Público. Y ahí va caminando. Yo no estoy de acuerdo que se quede la Maxi porque eso es un discurso que le sirve a otro. Estando en la Maxi en Honduras, estamos investigando nosotros esa concesión de los aeropuertos. De la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Que se le dan 5 años de ampliación, le dan presupuesto y ahora es que también son administradores de Toncontín, en las narices de la Maxi. En las narices de la Maxi, allá una carretera del corredor logístico, creo que le llaman, quedó abandonada y más bien el Estado le tuvo que pagar a la empresa. Indemnización, está bien, supuesto Estado de Derecho. En las narices de la Maxi. Ese centro cívico gubernamental que usted me ha hecho alusión también, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo es que el Seguro Social está prestando dinero para construir eso? De los dineros del Seguro Social se ha prestado dinero. ¿Quién aprobó eso? ¿Bajo qué condiciones? Estando la Maxi aquí en Honduras. O sea que no ha generado terror. Así es, pero Alan, aquí yo creo que, mira, no nos podemos perder los que ya estamos con cierta edad y que conocemos. Pongamos 2 ejemplos fundamentales. Uno de ellos es esta casa de televisión, casa de radio y televisión. Tú sabes que no han necesitado mucho ustedes, los periodistas, sin la estructura de lo que significa el sistema de investigación penal, estos expertos de los que tanto hablan la más y que vienen juristas internacionales, financistas internacionales. Entonces, si un periodista de mi país, hondureño que ama su patria, puede rifarse su vida y llegar a conocer cosas que pueden ser discutibles y someterlas a discusión desde la fuerza del micrófono, ¿por qué no ellos no? O sea, desde ahí me quedan debiendo. Sí, porque la unidad de investigación nuestra, ya que lo menciona, la unidad de investigación nuestra no la tiene el Ministerio Público. Pero ahí, podría tenerla. Pero desde ahí nos quedan debiendo. Porque sí. Entonces, y que de pronto digan que se necesita mucho tiempo para perseguir en estos temas de... Es mentira. También es mentira. O sea, hay cosas que saltan a la necesidad de cuestionarnos como buenos hondureños que somos todos, asuntos, pero repito, con objetividad. O sea, si el asunto es, yo te puedo decir, yo paso ahí por como hay agua cada rato y yo no veo crecimiento. O sea, para la cantidad de años y para las cantidades económicas que uno analiza desde el concesionario, desde sus supuestas capacidades económicas, hace rato ese aeropuerto debería estar hecho. Si papi, el alcalde de Tegucigalpa te hace 2 agujeros y 2 pasos a desnivel en menos de un año y el aeropuerto pareciera que estuviéramos haciendo el aeropuerto más grande del mundo con 6 mangas y Panamá, como lo dijo un señor en un medio de comunicación, son como 60 mangas. Entonces, que él también pasen tantos años y no avanzan, entonces uno dice, o sea, el hondureño común se pregunta eso. Y entonces estos expertos
¿Por qué no? Julio, abogado. Julio, digamos amigos. Vea usted, ese es el tema del aeropuerto. Y usted ya me revolvió a mí con la unidad de investigación. Mire lo siguiente. Ese tema de los aeropuertos tenía que ir a concesión en enero, febrero de este año. Mire rapidito lo que le voy a dar, lo que la unidad nuestra tiene hoy. Estando la máxima en Honduras. Tenía que irse a licitación en enero, febrero, marzo, a más tardar. Porque ya en septiembre del próximo año tenemos que tener una nueva concesionaria que se supone pues, ganó el proceso de licitación transparente. Se hizo la convocatoria y más de 20 aplicaron. Después quedaron 10 preclasificadas, listas para el proceso de que íbamos a tener una nueva concesionaria. De esas 10, en nuestro proceso de investigación, 2 pertenecen al mismo grupo que hoy está al frente de los aeropuertos, de acuerdo a lo que se establece. O sea que hay una ventaja porque 2 pertenecen a la misma matriz. Después de la nada, quedaron en el aire unas empresas mexicanas, otras empresas de los Estados Unidos, preguntando, ¿qué pasó, pues? ¿Cuándo vamos a terminar ya el proceso de licitación? Porque ya participamos y todo eso. Hermano, estamos en diciembre. Y de manera directa el Congreso dice, no, más bien le vamos a ampliar Palmerola y le vamos a dar de carambola a Toncontín. Estamos esperando en qué momento van a hacer la licitación. La idea, según hemos investigado, es que se van a hacer los locos y que esta misma empresa que maneja hoy terriblemente los aeropuertos de Honduras va a seguir administrándolos, argumentando de que no hubo licitación y que hubo problemas y se van a quedar un año. Si se quedan un año, usted ya sabe para dónde vamos. Si se quedan un año. Y en eso no se mete la Maxi, en eso no se mete el CNA, que yo hasta la semana pasada me enteré que el CNA tenía un acuerdo, un convenio con la Maxi, con la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Yo no sabía eso. Tienen un convenio para ellos meterse también y prestarse el juego del morbo en el que nos tienen. Pero estos temas torales de país, como en los aeropuertos, como otras concesiones, está lo de las térmicas. Ya está terminando lo de las térmicas. Ya pasaron 20 o 30 largos años donde el país ha pagado por concepto de pagos a estas empresas. Ya deberían de ser nuestras esas máquinas, abogado. Y ya ahora están pensando en la renovación de estos 30 años. No, mira, lo que uno piensa es que hay una renovación de simplemente el cambio de los actores, de los grupos que estaban ligados a los actores políticos hace 20 años y nada más pretender modificar a los actuales, ya sea que sean los mismos por asuntos que a veces creemos que suceden en nuestro país de intereses o de negociación. Yo siento, Alan, que en estas cosas debemos de estar claros. Ustedes que han tenido ahorita la experiencia de andar por todo el país, sí, y de recorrer el país en el proyecto que ustedes tienen, lo que debemos de entender es que ciertamente el hondureño como tal, estos temas políticos, jurídicos, casi afectan mucho a Tegucigalpa. Pero sí es Tegucigalpa donde debe de generarse la posibilidad de desarrollo del país. Y con estas cosas no las estamos logrando. O sea, si al hondureño le llevas, debemos de regresar al discurso de decirles y de llevarles con cosas concretas, comida, alimento, educación, y que no nos dejen esta sensación de que todo responde a ciertos intereses. Vamos a ser claros, el que tiene plata y la invierte en un negocio quiere recuperar su plata. En el proceso voy a provocar que haya empleo, que hayan cuestiones colaterales de acuerdo a la actividad económica que desarrollo. Magnífico. Y eso seguirá siendo así históricamente en la vida. Pero el asunto es que todo este montón de cosas lo que nos están diciendo es que aunque hayan más actores políticos, liberales, el del general y más representación en el Congreso, tenemos con las mismas conductas. Entonces, mientras no tengamos esa posición de equilibrio de poderes y de pesos y contrapesos, como se hicieron en el extranjero, en países que ya obviamente ya por antigüedad nos llevan muchos siglos de madurez, entonces vamos a seguir estancados. Eso no hay que negar. Vamos a seguir. En esa línea, ¿qué opinión le merece este fuego cruzado en el Congreso? De manera tal que ya sugieren que no se pueda renovar el convenio de la Maxi. Pero ¿qué visualiza usted si se logra renovar? Partiendo de que ellos consideran que hay una descarada persecución contra diputados del Congreso
que ha sido evidente, porque no han procesado ni a fiscales, que tendría que decir yo que no son mansas palomas, que no es un órgano perfecto, igual que el Poder Judicial, pero ellos dicen, ¿por qué procesan diputados? Cuando también se manejan recursos en el Ministerio Público, se manejan recursos en el Ejecutivo y también en el Poder Judicial. ¿Por qué solo caen diputados? Y ya ellos están en la línea de no permitir que se pueda renovar ese convenio. Mira, Alan, yo creo que hay cosas en las que tenemos que verlas desde el punto de vista político y desde el punto de vista estadístico. Y también con objetividad. Y con objetividad, o sea, tú no puedes luchar contra alguien que siendo oposición si no te reconoces dónde estás parado. Número uno, yo soy oposición política. Pertenezco al Partido Liberal de Honduras y obviamente estoy en oposición política. Cuando platicábamos política con el amigo don Pepe, yo decía, usted hizo una cosa brillante. O sea, usted miró con visión que aquel momento de dividir al Partido Liberal le permitía al Partido Nacional afianzarse. Política. Y se prestaron varios liberales. Pero eso es lo que con madurez debemos de ver. Es política. Y como juego político es válido. Y tenía que quedarse en ese ámbito. Y obviamente... Yo quedarse, lo respeto, sí. O sea, y ahí quedarse en ese ámbito. Entonces, de pronto vienes y se encuentras con una oposición política débil. Tal vez el más fuertecito es Libre. Pero de pronto ves a estos actores políticos como como Nasrallah, como Luis Zelaya, que obviamente creen que de Estados Unidos nos van a imponer las cosas aquí. ¿Qué es lo que veo con lo que sucede en el Fuego Cruzado? Para mí es un juego muy inteligente, porque no hay que negarle que el presidente Hernández es un hombre políticamente sagaz, sí. Y en eso de que es políticamente sagaz, lo más probable es que él va a salir bien renovando la masa. Y aún a costa de su partido y de sus diputados, los que van a quedar son mal sus diputados en haber se ido por esa senda. ¿Hay quienes creen que es compadre hablado? ¿Usted lo ve así o no? No, yo lo que veo... es salvarse su pellejo. Yo no sé si es compadre hablado, pero yo lo veo como políticamente que el que va a salir bien en eso es el presidente Hernández renovando la masa. Y aquellos van a quedar muy mal. Y obviamente, y eso a costa de su partido. Y obviamente tal vez digo esto con el deseo de entender que debilitar al Partido Nacional es bueno para los que somos oposición y ustedes incluso también van a ser oposición en el próximo proceso. Eso es bueno políticamente y los políticos lo entienden de maravilla. La única diferencia es que estos otros políticos como Nasrallah y Luis Zelaya creen que de Estados Unidos le van a resolver las cosas, cuando no entienden que geopolíticamente no han hecho ni la lectura básica. México a Costa Rica. México, Andrés Manuel López Obrador, izquierda. Cuando creían todo el mundo que El Salvador era de derecha, viene Nayib Bukele y se va a China. Costa Rica, China. Entonces, se han puesto a pensar Nasrallah y se ha puesto a pensar Mel que le van a rogar a los Estados Unidos que desde el punto de vista político Guatemala y Honduras son bastiones que son vistos para los Estados Unidos como de ellos. Entonces, no puedes ver la política de nuestro país solo en nuestra cuestión interna sin ver la percepción internacional de lo que está pasando. Más lo que pasó en Bolivia, lo que está pasando con el regreso de la Kirchner en Argentina, Maduro que no lo pueden mover de Venezuela y que Rusia se le pide incluso que tenga presencia en Latinoamérica. Entonces, la política hay que verla de esa manera y somos parte de esa política. Entonces, tenemos que ver lo que tenemos que crecer internamente. Y en eso sí comparto contigo, aún a pesar de que considere que la masa se debe de quedar, de que no nos están beneficiando y no nos están ayudando mucho. Y ojo, máxime con lo que va a pasar en febrero, la reelección de Almagro. Y la MASI depende, hecho, sí. Y la MASI depende del señor Almagro. Hay gente que dice por ahí, ha dicho, queremos una MASI sin Almagro. Eso es imposible. Es el sello de él. Uno es el sello de él. Y la MASI es OEA. Y va a depender diplomáticamente de la OEA y ahí habrán intereses continentales en el que el país y el voto de Honduras podrá ser o no podrá ser significativo. Si el presidente Hernández ratifica el convenio, me decía usted, bueno, va en contra políticamente de su partido y del Congreso. Porque ya lo aprobaron, ya dijeron que no recomendaban. Ajá, pero si eso se ratifica, estamos en el ámbito del morbo. Porque ya está trascendiendo que en enero vienen requerimientos fiscales con lo que hace falta
del Congreso Nacional de la República. Para mí van a seguir los requerimientos fiscales. Y bien, o sea, ya hablan de los de arriba de la directiva y de otros que no los habían tocado todavía, pero que nosotros manejamos ya algunos nombres de los requerimientos que están listos ya. Por eso es que quieren que se pueda renovar el convenio, porque ellos van a ser los primeros. Entiendo que por eso el Congreso reacciona, que también políticamente es correcto. No se pueden dejar aplastar de esa forma. No, y lo reconozco porque también desde el punto de vista jurídico no niego que tengan validez. O sea, si nosotros teníamos una ley antes de la MASI, que se llamaba la ley del Tribunal Superior de Cuentas, y esa en los artículos 2, 3, 4 y 5 dice que si yo te doy fondos del Estado, pongamos ¿quiénes reciben fondos del Estado? Y el ejemplo que yo siempre he dicho es CNA. CNA me recibe fondos del Estado. Por la cantidad de fondos que me recibe del Estado, Gabriela debe de responderle al Tribunal Superior de Cuentas sobre el manejo solo por esa parte que es del Estado de Honduras. Pero la ley dice que primero me rindas cuentas. Correcto. Y si en la rendición de cuentas el Tribunal Superior de Cuentas aprecia que no es ineficiencia administrativa, sino que simplemente deseo de apropiarme, hay responsabilidad penal. Pero nos hemos saltado esa instancia, y es ahí donde obviamente tienen razón los políticos a los que se les han violentado los procedimientos como están establecidos en la ley. Entonces, en consecuencia, ahí es donde, esa es la otra cosa que si se queda la MASI debería de ser. Hay un actor político que ya sabemos todos quién es, que ha dicho que tiene que tener una desvinculación total, tanto de Almagro como internamente aquí de la Presidencia de la República. Simplemente debe de presentar los casos en los que crea que hay responsabilidad penal, pero que estén debidamente sustentados y que no transmitan que son persecución política y que no transmitan que son el hecho de querer... mira, se van a dar en el próximo año infinidad de zancadillas, porque solo el Partido Nacional ya tiene cuatro candidatos presidenciales. Y dicen que 4 con ya posibles procesos que se vienen en camino. Bueno, sí, ya eso, y no es especulación, sino que ellos lo adelantaron. Cuando se reelige Mauricio Oliva en la presidencia del Congreso, al día siguiente, ¿usted recuerda lo que pasó? No sé si lo recuerda. No lo recuerdo. Juan Jiménez Mayor tuvo la osadía de decir, bueno, ya hay procesos listos contra Mauricio Oliva. Lo anuncia. Lo que hizo Mauricio Oliva fue ir a la Corte, ir al Ministerio Público a pedir que le dieran explicación. Pero a eso fue una irresponsabilidad de Juan Jiménez Mayor. Mira, sencillamente si una persona hay suficientes méritos, presenta el requerimiento, que vaya a procedimientos legales como corresponda. Pero lo que hemos hecho es eso de que primero ventilamos los asuntos públicamente, primero evidenciamos a las personas públicamente, y tal vez mucho de lo que sucedió no es lo que está en el expediente. Fíjese que como periodista yo estoy en contra de eso. Me lo decía, yo entrevisté al presidente del Tribunal Superior de Cuentas y me dice el presidente del Tribunal Superior de Cuentas, es que acá nadie se tiene que molestar por todo el mundo que recibe dinero del Estado está sujeto a una investigación. Me puso el ejemplo Teletón. Así es. Y yo creo que se molestaron los de Teletón, por lo que me dijo. Que se sintieron como incómodos, porque ellos, igual la gente se pone susceptible. Pero él me pone el ejemplo de que si hay tantos millones que da la Corte, la Presidencia, el Congreso y todas las instituciones del Estado que se las da Teletón, Teletón está obligado a dar un informe y rendir y tener su liquidación del Tribunal Superior de Cuentas. Eso es así. Pero acá, decía él, yo nunca he dado un nombre y tengo miles de expedientes. Nunca me he atrevido a dar un nombre. Pero nos están acostumbrando y sentí en la plática como que quería culparnos a los periodistas de eso. Y yo le digo, mire... ¿A quién? O sea, de divulgarlo. ¿Pero con quién estás hablando? Con el presidente del Tribunal Superior de Cuentas. José Juan Pineda, perdón. Me dice, pero es que divulgan eso. No, pero es que yo tengo una fuente, le digo. Si el CNA se pone a hacer espectáculo diciéndome que, y ni siquiera dicen los nombres, sino que ponen a los periodistas a decir los nombres, que un gerente del ENE desvió 11 millones, o sea que desvió más que Rosa y está libre a propósito, ¿verdad? Haciendo el parangón. Dice un ex gerente del ENE movió 11 millones, malversó 11 millones. Y ya lo condenan, malversó, aseguran los del CNA. Entonces me dicen los compañeros acá, Alan, acá está esta noticia. Y todo el mundo la está publicando porque hay una fuente. Pero con todo y eso, yo estoy en contra de esa situación. De tener que exponer personas
sin haber sido vencidos en juicio. Exponer personas que quizás por un pique político, por un pique que no tiene fundamento legal. Acá a veces los ciudadanos no entienden el porqué de ese tipo de acciones, que no tienen fundamentos jurídicos, sino que más bien una motivación personal, una motivación política. Ya le digo, para enero están anunciando que vienen requerimientos para golpear a ciertos personajes del Partido Nacional. Y veo, y mira el día que se lo digo, están aplaudiendo los del otro lado porque eso ocurra. Pero políticamente válido. Políticamente válido. Políticamente válido. Lo vamos a ver porque ya vienen también los requerimientos de la cuarta urna, van a empezar a escarbar también los requerimientos del Poder Ciudadano. Pero son válidos. Etcétera. Miren, debemos de entender que en política así sucedió. Así como el Partido Nacional supo afianzar y capitalizar el golpe de Estado del 2009, que ustedes sufrieron una barbaridad. Terrible. Entonces, así deben de entender que si la oposición política quiere capitalizar lo que está sucediendo con los casos de la gente del Partido Nacional, nada más que siento que con menor brillantez. O sea, siento que la oposición de estas personas que cuando ven estos casos quieren evidenciar todo lo que pasa en el contorno del Partido Nacional, no tienen la suficiente habilidad política como para hacerlo. Les falta, a mi gusto, colmillo político. Es que no quieren hacerlo, porque ellos están bien en alianza con el Partido Nacional. Acá la oposición en su gran mayoría están bien con el Partido Nacional y están más bien pidiendo que se quede Juan Orlando Hernández, porque no les interesa ganar. Mire, el partido, y usted sabe de eso, al partido que le interesa ganar, va con todo, como lo hicieron los cachurecos en el 2009. O sea, van con todo, y con todo eso hay que arrebatar el poder. Y para arrebatar el poder no hay que dar tregua. Fíjense que dijeron, desde el 2 de octubre, Honduras cambia, con esa condena de Tony Hernández, que va a cambiar la dinámica del país. Usted lo tuvo que haber escuchado. Y que se vienen nuevos tiempos y que va a caer Juan Orlando Hernández. Esa era la agenda de la oposición en Honduras. Hoy le digo que me da vergüenza cómo estructuran esas estrategias. Políticamente yo lo que voy a seguir ratificando es que no tienen la habilidad todavía política desde el punto de vista político, para enfrentar al gobernante. El gobernante tiene mucha experiencia política y los actores políticos están haciendo demasiadas cuestiones aisladas, como esa que se fueron para Estados Unidos, pretender depender del juicio del hermano del presidente en Estados Unidos, y mientras tanto pareciera, yo soy del criterio particular que más bien lo que hacen es afianzarlo, lejos de debilitarlo, porque no son unos actores políticos lo suficientemente fuertes para generar una oposición significativa, y eso sin saber qué es lo que va a pasar el otro año. Porque el otro año, como tú dices, desde el punto de vista de todo esto que se plantea que puede venir desde que se quede la MASI, por el hecho de que tienen inmunidad, porque pueden ellos hablar, porque pueden ellos desprestigiar personas, y ahí es donde la MASI nos queda de ver, porque si está en un juego de acuerdo a los intereses del señor de la OEA, y ellos aquí, los que están acá, los diplomáticos acá que tienen inmunidad, que por eso les es fácil hacer un montón de cosas, que andan con seguridad, y obviamente no les interesa el pueblo de Honduras, entonces ahí nos dejan mucho a que deber. Es que bueno, con ese escenario igual acá no se van a dejar, los de acá no se van a dejar, porque también ahí están manejando que les tienen su tamal armado. Acá hay unos miembros de la Maxi que los tienen en fotografías, que los tienen en videos, es que juego sucio, ¿verdad? Dicen que acá hay miembros en algunos estancos de esos de estilos, de clases que tienen acá, que los tienen en video, los tienen en audios y los tienen en fotografías, en lo que andan y con quienes andan, ¿verdad? Así que no crean, no están dejados. Es que la guerra así es, y la guerra es política y a veces la guerra es jurídica, y a veces también hasta para deslegitimar a las personas que obviamente se están dando su condición de que soy el paladín de la rectitud, de la ética, o sea, de la moralidad. Aquí hay personas que cuestionan las cuestiones estas demagógicas de familiones en el sistema de gobierno, pero cuando ellos tienen un poquito de poder, meten a toda la familia meten a toda la familia también. Entonces, realmente nos falta llegar al nivel de moralidad en el que tengamos personas probas, adecuadas, correctas. También yo creo que, y eso hay que decirlo con tiempo, Alan,
Espero que la actual corte o los nuevos actores políticos cambien también esos sistemas de elección. Mira, los sistemas de elección de los puestos de segundo grado, llámese Corte Suprema de Justicia, Procuraduría General de la República, Instituto de Acceso a la Información Pública y todos los que son electos por el Congreso, se han inventado un montón de requisitos que van desde la moralidad familiar, para que después tú sepas que cuando están en el puesto, todas esas cuestiones de moralidad... Para comenzar, ¿quiénes los eligen? O sea, es cruel, porque dicen, le piden al que quiere ser magistrado de la Corte que no sea bolo, que no sea drogo, que no sea inmoral, pero el que está levantando la mano es bolo, es inmoral, y nadie lo resuelve. Pero lo que debemos de entender es algo bien sencillo. En la Corte Suprema de Justicia ocupamos a los y las mejores abogados del país. Punto. En un lugar en el que necesites periodistas, ocupamos a los mejores y los más capaces periodistas de nuestro país. Nada más, ¿verdad? En el lugar de finanzas, ocupamos al mejor financista de nuestro país, a la gente con mayor capacidad. Y claro, en eso tenemos que ser objetivos. Hay gente que dice, ¿por qué este? Pues sí, porque cuesta con la confianza. O sea, no es lo mismo para un proyecto político, tú con Esdras, Aguilera, todos hacen el equipo para salir adelante y sacan adelante la empresa. Entonces, igual el que gobierna va a ir con las personas que estoy más afín, pero esos que son más afín deberían de ser los mejores abogados para donde tienen que ser abogados. Ya se imagina la próxima elección, es ensalada. Sí. No, esta elección próxima va a ser visceral a lo interno de los partidos, porque ya no va a ser 8, 7. 5 por cada... en teoría 5 por cada partido. No. Pero el que gana tiene que llevar una mayoría de 8. No creo, porque vamos a ver, podría estar, yo lo divido así: Partido Nacional, Partido Liberal, Partido Libre. Entramos nosotros, no crean que no vamos a pelear, nosotros tenemos que tener magistrados también, y me imagino que otras fuerzas políticas también van a empezar a pelear. Esa va a ser una ensalada. Ya lo vi, yo estaba pensando en eso, que no va a ser que le van a dar 8 al partido que gane. Imposible, no se los van a dar. Todo va a depender del momento histórico. Yo creo que fue histórico la oportunidad que se perdió a tipo político del Partido Liberal de ver si podía haber hecho el primer congreso y dejarlo heredado para este milenio, del primer congreso en el que no respondiese la cabeza de ser del mismo presidente, del mismo partido de la presidencia de la República. Pesó más la historia de los convenios y es cierto, no se ocupa ser sabio para saber que las próximas elecciones y que el próximo periodo de gobierno va a ser extremadamente sui generis, extremadamente nuevo. No sabemos con cuántos diputados va a salir el partido mayoritario. Recordemos que por mucho que diga Libre dice que se mantuvo como segunda fuerza política en votos presidenciales, pero en alcaldías, pero el Partido Liberal todavía sigue manteniendo sus alcaldías. Sí. Y la única gran diferencia es que su candidato presidencial no vendió. Entonces, el Partido Liberal hay que verlo desde el hecho de la cantidad de alcaldías que supo mantener y supo mantener su cuota de poder a ese nivel, y la única diferencia, así como lo digo yo, es de don Pepe. Pues sí, que estamos viviendo lo que usted vivió en algún momento. Si usted tuvo crisis ahí cuando don Osvaldo era el candidato, doña Nori, nosotros teníamos aquel grupo de Carlos Roberto Reina, Carlos Roberto Flores, que venían en fila, Mel, y que obviamente teníamos la capacidad para eso. Nos tocó ahorita el movimiento de ciclo que ustedes vivieron, y ustedes están enfrentando lo que yo veo en el Partido Nacional, un desgaste interno natural, como lo que sucedió en el Partido Liberal, que fue interno lo del golpe, pero ahora con mayores fuerzas políticas, y todas estas fuerzas políticas van a sumar, o van a quitar votos, o van a quitar diputados. Puede ser que ustedes tengan alguien suficientemente fuerte en lugares en el que saquen suficientes diputaciones que se conviertan a nivel de diputados en una fuerza mayor. O igual la sorpresa puede ser presidencial, porque el asunto es que la historia hacia los factores políticos tradicionales va a empezar a cambiar. Y en eso debemos de entender que la historia de Honduras la hacemos los hondureños, no la hacen la gente del extranjero, como son los funcionarios que son de la MASI, que tienen un montón de prebendas, que como lo dijo Jiménez Mayor, tenemos las maletas listas, para ellos es fácil irse, pero nosotros aquí nacimos y aquí vamos a morir, Alan, y aquí vamos a seguir luchando por esperar que nuestro país mejore en todas las ámbitos que nos tocó,
La de ustedes, la periodística, yo soy abogado, ambos queremos y nos pica ya el gusanito político, y los políticos también a buscar los mismos caminos, pero igual, dentro de 2 años vamos a ver cosas muy interesantes en nuestro país. Mucho gusto, un placer. A usted por la oportunidad. Abogado Julio Ramírez, soy acá en Voces de un Diálogo. Muchas gracias a todos ustedes que siempre están pendientes del programa. En nombre del ingeniero Bastian, que está al frente de la producción, Oscarito Luna es el encargado de máster, yo soy Alan Fiallos. Compromiso. Con el crédito de consumo Banrural, sí puedes materializar tus sueños. Viaja, compra tu vehículo, mejora tu vivienda, emprende, forma tu familia o estudia. Tú decides en qué utilizarlo. Hasta 500,000 lempiras sin aval, tasa preferente, hasta 60 meses para pagar. ¿Qué esperas? Materializa tus sueños con Banrural. Acércate a cualquiera de nuestras agencias y haz realidad tus sueños. Banrural es de todos, el amigo que te ayuda a crecer. Esta Navidad podemos celebrarla de manera diferente, estrechando una mano con cariño y sinceridad, escuchando a un amigo o hermano, trabajando por los demás desinteresadamente, luchando juntos por una sociedad mejor. La Navidad no es un momento ni una estación. Valorar la paz y la generosidad es comprender el verdadero significado de la Navidad. Feliz Navidad les desea Cholusatsur, Canal 36. Los temas de actualidad, los comentarios más acertados y toda la información diaria que usted quiere saber los tiene Alan Fiallos. Sígalo en las redes sociales. Alan Fiallos, un compromiso con la verdad en las redes sociales. Desde lo más profundo de mi corazón les quiero desear una feliz Navidad y un próspero año nuevo, y que Dios los bendiga a todos. El último mes del año, donde nos unimos para celebrar el nacimiento del Niño Dios. Despedimos el 2019 y damos la bienvenida al Año Nuevo. Queremos invitar a todo el pueblo hondureño al inicio de las celebraciones de la Navidad Catracha. Disfruten de todos los eventos que hemos preparado para ustedes. Esto está en todo el país. Vías navideñas, recreorías, posadas, cines comunitarios y mucho más. Participemos juntos y en familia. En un ambiente de paz y tranquilidad. Que empiece la Navidad Catracha. Abrir tu primera cuenta de ahorro en Banco Atlántida es más fácil. Redefinimos tu forma de ahorrar. Descarga la aplicación Atlántida Móvil, escanea tu tarjeta de identidad, tómate una selfie, completa y firma tu solicitud.
Y así de fácil tienes los mejores beneficios. Abre tu cuenta Atlántida más fácil. Tu primera cuenta de ahorro con nosotros. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Navidad de ahorros y premios en familia. Porque para Cooperativa Sagrada Familia, la familia es lo más importante. Para esta Navidad, te regala 4 Kia Soluto 2020. Refrigeradoras, estufas, televisores, Smart TV y cajas de herramientas. ¿Cómo participar? Por cada 300 lempiras de depósito o apertura en tus cuentas de aportaciones y lazos familiares, obtendrás un número electrónico. Entre más ahorres, más oportunidades tendrás de ganar. Sorteos a realizarse el 17 y 24 de enero del 2020. Aplican restricciones. Cooperativa Sagrada Familia les desea una feliz Navidad y próspero año 2020. Los temas de actualidad, los comentarios más acertados y toda la información diaria que usted quiere saber los tiene Alan Fiallos. Sígalo en las redes sociales. Alan Fiallos, un compromiso con la verdad en las redes sociales. Esta Navidad podemos celebrarla de manera diferente, estrechando una mano con cariño y sinceridad, escuchando a un amigo o hermano, trabajando por los demás desinteresadamente, luchando juntos por una sociedad mejor. La Navidad no es un momento ni una estación. Valorar la paz y la generosidad es comprender el verdadero significado de la Navidad. Feliz Navidad les desea Cholusatsur, Canal 36. Navidad es la época ideal para el reencuentro con los valores que nos han unido como hermanos. Tiempo de cerrar heridas, sepultar los rencores y de caminar hacia la reconciliación con nuestro hermano, con nuestro vecino, con ese amigo con el que dejamos de tener contacto por alguna diferencia. Es tiempo de abrir los brazos a la tolerancia y reencontrarnos con nosotros mismos, con nuestros valores, con nuestras raíces, con todo lo que nos une y nos convierte en hijos de la misma patria. La Navidad es la conmemoración del nacimiento de nuestro Señor Salvador, Jesucristo. Que sea también época del nacimiento del nuevo hondureño, para dejar atrás el pasado y comenzar a trabajar para lograr un futuro lleno de paz, armonía y desarrollo para todos nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Feliz Navidad y próspero año nuevo para todos mis hermanos hondureños. Llegó la Navidad a Cooperativa 15 de septiembre y con ella te trae muchos televisores Smart. ¡Feliz Navidad! Afíliate, aporta y gana un Smart TV de 32 pulgadas con la 15. Por cada 300 lempiras en afiliación o 300 lempiras en aportaciones, participa en el sorteo de televisores Smart de 32 pulgadas con la 15 en todas nuestras filiales. Porque la Navidad ya llegó a la 15 y te trae muchos Smart TV. Cooperativa 15 de septiembre. En Navidad, tu independencia económica. ¡Feliz Navidad! Los temas de actualidad, los comentarios más acertados y toda la información diaria que usted quiere saber los tiene Alan Fiallos. Sígalo en las redes sociales. Alan Fiallos, un compromiso con la verdad en las redes sociales. Abrir tu primera cuenta de ahorro en Banco Atlántida es más fácil. Redefinimos tu forma de ahorrar. Descarga la aplicación Atlántida Móvil, escanea tu tarjeta de identidad, tómate una selfie, completa y firma tu solicitud. Y así de fácil tienes los mejores beneficios. Abre tu cuenta Atlántida más fácil. Tu primera cuenta de ahorro con nosotros. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa.
Los temas de actualidad, los comentarios más acertados y toda la información diaria que usted quiere saber los tiene Alan Fiallos. Sígalo en las redes sociales. Alan Fiallos, un compromiso con la verdad en las redes sociales. En nuestro 61 aniversario, Cooperativa 15 de septiembre sigue creciendo para usted. Lo invitamos a conocer nuestra nueva filial en Mall Premier Comayagüela, final del Boulevard del Norte, frente a la salida Olancho. Cooperativa 15 de septiembre, con toda una gran variedad de productos financieros exclusivamente para usted. Cooperativa 15 de septiembre, acérquese y sea parte del mejor cooperativismo en Honduras. Cooperativa 15 de septiembre, su independencia económica, ahora en Mall Premier Comayagüela. Voces de un diálogo. Bienvenidos a un programa más de Voces de un diálogo, donde se abordan temas de impacto. Ha procesado a medio mundo y no le ha pegado absolutamente nada. Con los diferentes protagonistas del acontecer nacional. El contrato social entre los gobernantes y los gobernados. Pero los que tenemos algunos kilómetros ya recorridos, Alan. Si los entes judiciales son imparciales. Evitar que se siga yendo la gente para allá. Hay gente honesta, gente interesante dentro, pero... Dialogan sobre los temas más importantes que se generan en nuestro país. Ha perdido, si es que alguna vez la tuvo. La sociedad que tenemos ahora no es la sociedad que tenemos hace 10 años. Al estilo único de Alan Fiallos. Algunos lo perciben así, otros consideran que es que se está haciendo justicia. Voces de un diálogo, todos los días a las 8 de la noche, solo por Cholusat Sur, Canal 36 y nuestras redes sociales. En Cholusat Sur creemos en los principios y valores cooperativos. Estamos convencidos que el movimiento cooperativo debe estar en el centro de la creación de una economía más sostenible y equitativa. Basados en estos principios, surge La Hora del Cooperativismo y la Economía Social en Honduras, un programa único en la televisión nacional. Vea La Hora del Cooperativismo y la Economía Social en Honduras con Efraín Rodríguez, todos los fines de semana, solo aquí, en Cholusat Sur. Cholusat Sur presentó Voces de un diálogo.